El siguiente debate que se plantea es si debemos comer carne o si es bueno para nosotros comer carne. La primera pregunta tiene más que ver con el asunto moral, o si está justificado comer animales siempre y cuando hayan sido tratados de determinada manera antes de morir, que han tenido una vida lo más digna y decente posible. Es decir, que si lo que es reprobable moralmente es el trato que tenemos hacia los animales o si es el consumo de ellos como carne en sí. Y la otra cuestión que se plantea es si en realidad es sano o no lo es tanto, a pesar de todas las creencias populares e incluso argumentos médicos, comer carne. Y esta no es una cuestión que yo vaya a resolver acá, pero sí voy a dar mi punto de vista y algunas pinceladas sobre lo que he aprendido últimamente en relación con mi propia salud. En relación con la primera cuestión, mi respuesta hace unos años era sencilla, y es que no deberíamos comer carne, aunque yo misma lo seguía haciendo. Después de conocer a mi perra Linda en una gasolinera en los llanos orientales colombianos y de convivir con ese animal, recuperarlo, sacarlo adelante e incluso llevarlo a viajar, empecé a plantearme por qué Linda sí, por qué Linda llevaba una vida como diva televisiva, escritora y una vida de animal completamente feliz, en libertad, con unos privilegios que otros animales jamás tendrían. ¿Por qué Linda sí y el marranito no? Porque a Linda la llevaba de viaje y al marranito me lo comía. Si en últimas son lo mismo. Y si añado son incluso lo mismo que yo. Más allá de la idea de si todos somos uno, etc., son seres vivos con un sistema nervioso exactamente igual que el mío, con unos vínculos familiares, con emociones claramente. Cualquiera que convive con un animal lo sabe que expresan miedo, sabe que expresan alegría. Por eso cuando Jane Goodall llegó a estas conclusiones y toda la ciencia del momento blanca, masculina, se le echó encima, realmente era muy sorprendente porque pues es algo obvio para cualquiera que conviva con un animal. De los cerdos, además, en concreto, se dice que tienen una inteligencia superior a la de los perros. Obvio reconocen su nombre, obvio generan vínculos con humanos, con animales de su propia especie. Y sin embargo, toda esta conciencia o estas reflexiones no me hacían llegar a dar el paso definitivo hacia dejar de comer carne. Supongo que hay cosas a las que uno, o yo en particular, no quería renunciar del todo. Viví en ese conflicto mucho tiempo, un par de años, en los que obviamente mi consumo de carne se redujo drastiquísimamente, pero aún seguía teniendo lugar, pues, por ejemplo, cuando salía a comer fuera, a restaurantes. Después estuve unos meses, como medio año, comiendo solamente proteína animal proveniente de pescado y realmente me desequilibré a nivel físico. Adelgacé muchísimo y no me sentía con energía. Entonces, a pesar de que el consumo de carne mío era prácticamente simbólico, pues volví a simplemente dejarme estar con ese tema y alimentarme con lo que me apeteciera. Y entonces llegó un punto de inflexión que me hizo volver a replantearme todos estos aspectos, que fue mi viaje por Asia de 4 meses en bicicleta. Pedaleando por Laos y por Camboya, pues descubrí que había otra forma de tenencia de animales, que era tenerlos absolutamente en libertad. Es decir, por allá las familias viven al día, no tienen lavadora, no tienen nevera,
solamente almacenan granos de arroz en sacos gigantes y el resto de la comida o bien crece en el huerto o bien corretea por el campo. Los pollos, las gallinas, los pollitos andan por allá sueltos y libres, incluso en mitad de la carretera. Lo mismo ocurre con los cerdos y con las vacas. Y entonces llega una noche y para la comida de la familia pues llega la señora, agarra un pollo, le corta la cabeza y hasta ahí llegó el pollo. Y ahí me replanteé, claro, obviamente yo sentía mucho pesar por ese pollo, pero por otro lado pues ese pollo había tenido su vida. Y ya, no era un pollo de esos de granja que uno ve en las imágenes, metido entre rejas que jamás picotea el pasto. Obviamente pedirle a un enorme sector de la población que se replantee sus hábitos alimenticios es una entelequia. A nivel social en general, creo que ese debate aún no está maduro. Pero sí hay personas individuales que nos planteamos estos asuntos y hay personas individuales que vamos cambiando nuestros hábitos de alimentación y hay personas individuales que nos replanteamos todas estas cuestiones y que las hacemos parte de nuestro día a día, en el grado que sea, de la manera que sea, en la medida que sea. Y para estas personas van dedicadas estas reflexiones, o para estas personas quiero arrojar luz sobre algunos de los debates más relevantes y controversiales en relación con el veganismo o vegetarianismo y estas nuevas corrientes, con las que cada vez más personas, por ideología, por salud, por simpatía o empatía, nos vamos sintiendo afines. Hay un tema que tiene que ver con la producción. Obviamente, si comemos verdura o granos, pues no habrá animales que estén sometidos a ese proceso de explotación en nuestra cadena alimenticia. Y acá cabe plantearse el asunto de los animales que viven enjaulados, prisioneros, martirizados y finalmente ejecutados y que acaban en un plato, y los otros animales que, si bien se ven envueltos en manipulaciones humanas que implican desde inseminaciones hasta retirar la cría, hasta eventualmente y finalmente en algún momento el sacrificio o una vida de explotación lechera más o menos intensa, tienen una vida relativamente natural, relativamente acorde con sus necesidades como especie. Pastan libres, corretean libres, tienen contacto con su cría un tiempo más o menos largo. Entonces acá ya entramos a plantearnos si lo que no queremos o lo que nos parece reprobable es lo primero y lo segundo o solamente lo primero. Y esto entronca con el debate de no consumo de animales en general bajo ningún concepto o consumo de animales porque lo consideramos bueno, necesario, lo que sea en nuestra dieta bajo determinadas condiciones. Consumo de animales o consumo de productos derivados de ellos, como es el caso de los vegetarianos. El vegano no consume animales ni productos derivados de ellos, por ejemplo miel, por ejemplo chaquetas de cuero, por ejemplo sacos de lana. Y el vegetariano no come el animal muerto, pero sí come sus productos o consume sus productos, como son los huevos, la leche. Y acá se plantea una cuestión muy interesante sobre la que me hizo reflexionar una entrevista que escuché en radio a un señor que se dedicaba a producir artículos de cuero. Creo que era en Colombia. Este señor explicaba que cada año se sacrifican cientos de miles de vacas cuya carne se consume y cuyo pellejo, cuya piel, pues simplemente acaba siendo un desecho altamente contaminante cuando se empieza a descomponer. En cualquier caso, un desecho que no se aprovecha
y que acaba cargando aún más nuestro medio ambiente, además de toda la basura que ya generamos como planeta entero. Y este señor decía, con mucha humildad y mucha tranquilidad, si igualmente estamos consumiendo las vacas, nadie se plantea a día de hoy dejar de consumir las vacas, ¿por qué no aprovechar esa piel para hacer artículos con ella? Es una forma de reciclaje. Las personas veganas que no quieren consumir este tipo de artículos, no quieren llevar nada cerca que provenga de un animal, están promocionando en contra totalmente de sus intenciones el consumo de productos hechos de plástico, que a su vez requieren un mayor trabajo, a su vez requieren una mayor elaboración, una mayor energía para su producción y que a la vez luego serán basura. Es decir, tendremos la basura de las vacas, la piel de esas vacas que no se va a usar para nada si todos acabamos rechazando ese tipo de productos, más lo que tengamos que generar para tener carteras, bolsos, sacos, etcétera, para ese tipo de público vegano que no quiere tener nada que ver con ese producto de origen natural. Y ahí les dejo esa idea para la reflexión, porque lo cierto es que a día de hoy este señor tiene toda la razón. Nadie se está planteando dejar de consumir animales en términos generales y globales de la sociedad. Otro debate que se plantea en relación con este tema es el del costo de producción en términos de impacto ambiental de una dieta carnívora o mixta y de una dieta vegana o vegetariana. En realidad vegana habría que decir, por plantearlo en términos extremos. ¿Por qué planteo esto? Porque si todo el planeta nos alimentáramos de vegetales, y además de eso vegetales ecológicos que no tienen un proceso de abono extra de manera que se puedan sacar más cosechas, entonces necesitaríamos una superficie de cultivo amplísima para poder alimentar a toda la población mundial. Y esto es lo que dicen algunos detractores de esta idea de que el veganismo va a salvar el mundo. Dicen, no, el veganismo lo que va a hacer es que tengamos que destruir bosque virgen, tengamos que devastar amplias superficies arbóreas para poder cultivar vegetales suficientes, grano suficiente para toda la población mundial. Este argumento en realidad es un poco falaz. Bueno, creo que falaz es completamente falaz o en absoluto falaz. Es como estar embarazada, o lo estás o no lo estás. Entonces, este argumento es falaz en la medida en que para generar carne, para producir carne, también se necesitan amplias extensiones de terreno en las que puedan pastar las vacas. Se necesitan amplias extensiones de terreno que también implican la devastación de ámbitos o de medios naturales. Y se necesita una ingente cantidad de agua para mantener el ganado y después para la producción. Y además de eso, todos los productos de desecho de los animales, los orines, el popó, todo eso acaba filtrándose en el subsuelo y acaba generando contaminación. Es decir, es un elemento más a tener en cuenta en el tema de la producción de carne, en el tema del mantenimiento de animales, que llamamos con mucha bestialidad animales de consumo. Es decir, los definimos por su función, es lo único que nos interesa en esta definición. Pero claro, si como sociedad aún no estamos maduros para plantearnos cambiar nuestros hábitos alimenticios, al menos de manera sustancial, este argumento nos acaba llevando al extremo opuesto de lo que queremos conseguir, que es el bienestar animal. El vegetariano, el vegano, lo que quiere es que haya animales vivos y felices. Y si tenemos en cuenta en la industria de la carne esa felicidad del animal, al final estamos generando una sobrecarga del medio ambiente tenaz. Por lo tanto, la conclusión es, listo, mantengámoslos estabulados, mantengámoslos
cerraditos, porque así no tenemos que tumbar bosque, porque así podemos generar un sistema de manejo de los desechos biológicos. Así no necesitamos hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno para mantener estos animales. Los tenemos acá en 20 metros cuadrados y listo. Supongo que más de uno y de una en estos momentos tendrá casi ganas de echarse a llorar y de darse cuenta de que a veces con la buena intención al final acabamos generando otras dinámicas que no son en absoluto lo que esperábamos y lo que deseamos, pero que están ahí en un mundo que vive de la producción de la carne. Y luego están todos los debates acerca de la salud, que si necesitamos la carne para que nuestro cerebro se desarrolle, que fue precisamente el consumo de carne cocinada lo que nos hizo despegar como especie, que si necesitamos la vitamina B12 para vivir y solamente la podemos extraer a partir del consumo de carne, lo cual demostraría que necesitamos la carne para vivir. Y por otro lado, tenemos los que dicen que sí, que si bien la carne es algo necesario para nosotros, en nuestro caso podemos elegir, a diferencia de un lobo, que nosotros tenemos reflexiones morales también y que podemos sustituir ese tipo de componentes, como digo, la vitamina B12, de otras maneras. Y también está quien señala que nosotros ya teníamos forma de Homo sapiens antes de descubrir el fuego y antes de empezar a cocinar la comida. Y a esto añado, y seguramente teníamos forma de Homo sapiens, vamos, con toda certeza, antes de empezar a cazar y antes de empezar a mantener los animales cuando nos volvimos sedentarios, cuando pasamos del nomadismo al sedentarismo como especie. Y acá retomo con mis devaneos alimenticios que había dejado en aquella tentativa de volverme vegetariana parcial. De hecho, eso se llama pescetariana, las personas que solamente consumen carne de pescado. Y seguía comiendo alguna hamburguesa en alguna ocasión especial cuando se me antojaba. Después de eso, desarrollé un problema de cadera que me tuvo en contacto con muchísimos médicos y especialistas en la salud, también fisioterapeutas, etc. Y se llegó a la conclusión de que no tenía masa muscular, que tantos años sentada haciendo una tesis doctoral unida a muy poco ejercicio, aunque las personas que me siguen y me conocen puedan pensar que soy una máquina del deporte, en absoluto. Eso es mentira, simplemente soy una persona activa, pero realmente mi musculatura no había estado desarrollada. Y a eso se une una hiperlaxitud muscular. El caso es que mis músculos no estaban sosteniendo mi cadera, los cuadros musculares más importantes, glúteos, muslos, etc., lo cual derivó en ese problema de movilidad. Y la conclusión fue que tenía que comer muchísima proteína animal. Estuve a cargo de una nutricionista que me estableció unos menús que implicaban comer carne. Yo incluso dije, no, yo siento rechazo, yo no quiero comer carne, y menos en estas cantidades. Y fue, esto es, o haces esto, y la declaración fue, o haces esto, o va en detrimento tu salud y tu movilidad. Entonces, con mucho rechazo, comencé esa nueva dieta. Luego llegué a una dieta que se llama dieta paleo, que precisamente va a la alimentación que tenían los hombres y las mujeres de las cavernas. Y consiste en invertir completamente la pirámide de la alimentación de Kellogg's, que es la que todos estudiamos en el colegio. Que dice que en la parte de abajo, en la base, lo que más tenemos que consumir son cereales y granos. Ya después van las verduras y ya por ahí arribita va la carne, el pescado y los productos lácteos. Pues bien, los defensores de esta dieta paleo, de la vuelta a los orígenes, establecen que la base de la pirámide es la proteína animal
y que el grano es algo que está por allá muy arriba. A continuación van las verduras, muchas grasas, animales y vegetales y 0 azúcares. Me pareció fascinante averiguar el origen de aquella pirámide de la alimentación que todos dábamos por absolutamente cierta. Y la desarrolló, como acabo de decir, un tal Kellogg's. Creo que todo el mundo conoce la marca Kellogg's. ¿A qué se dedica? A cereales para el desayuno. Era lógico, desde ese punto de vista, que este tal Kellogg's estableciera una base alimentaria basada en los productos que él vendía. En este contexto de investigación también aprendí que había sido también en Estados Unidos donde en una época de excedente de soya y de maíz que no se vendió para consumo humano, esto se empezó a suministrar a las vacas. Y es por eso que ahora las vacas, y se comenzó a vender como algo positivo, como un complemento alimenticio, cuando en realidad el estómago, el aparato digestivo de las vacas está diseñado para comer pasto, hierba. Esto en general no les hace bien a las vacas. Y todavía les hace mucho peor comer esos concentrados que les daban, que estaban hechos a base de restos biológicos, de huesos, de piel, de pellejo. Y de ahí surgieron las vacas locas. El estómago de las vacas no está diseñado para comer carne, así sea muerta, así sea en forma de ceniza. Entonces su sistema digestivo no puede digerir el ácido úrico, no puede disolverlo, no puede asimilarlo, y ese ácido úrico se va al cerebro y genera unas conexiones neuronales como si fuera una tormenta eléctrica, y allá tenemos la vaca completamente desquiciada y obvio sacrificada, porque es un problema para la salud. Pues bien, igual que hemos alterado la alimentación de las vacas por una pura cuestión de oportunidad y económica, de oportunidad de unos pocos, obviamente, pues lo mismo hemos hecho con nuestra propia salud. Entonces el grano, el cereal, no es un alimento propiamente humano. Nosotros no tenemos pico. Y ya existíamos como especie humana antes de que hubiera fuego y pudiéramos cocinar el arroz y tenerlo tan blandito como para poderlo masticar y digerir. Pero ningún ser del planeta Tierra ni de la creación nace o viene al mundo sin los atributos necesarios para poder alimentarse. Si hubiéramos tenido que esperar para alimentarnos al descubrimiento del fuego, efectivamente ya no existiríamos como especie. Lo que sí tenemos son unas manos y unas herramientas iguales a las de los grandes simios y también un sistema digestivo igual al de los grandes simios. ¿Y por qué es igual al de los grandes simios? Porque nosotros somos eso, somos grandes simios. Y en este punto es en el que me encuentro ahora. Gracias o debido a mi endometriosis, he reducido el consumo de carne de manera bestial. ¿Por qué? Porque la carne, las vacas se alimentan de piensos, de concentrados, las gallinas exactamente igual. Y eso tiene hormonas. Y las hormonas generan en mi cuerpo la sensación de que tengo todavía más estrógenos de los que mi cuerpo produce. Las hormonas son disruptores endocrinos, se llaman. Es decir, consumir carne y productos animales para la dolencia que yo tengo me hace mal. Consumir gluten y productos como granos, etc., sin ser alérgica al gluten, con esta dolencia que tengo se ha manifestado que me hace fatal. Y con esta idea de los grandes simios en la cabeza lo entiendo perfectamente. Y pienso en Kellogg's y digo, ay, hijo de madre, la que lió su merced para colocarnos sus productos. Entre eso y un curso de cocina crudivegana o de comida crudivegana que llegó a mis manos en el momento pues justo y adecuado, porque en otro momento de mi vida anterior yo no hubiera podido asimilar ese contenido, hubiera pensado que esa gente está completamente loca,
Pues con ese curso que hice de un par de días de duración, estoy muy tranquila con la idea de llevar una dieta a punta de frutas, como hacen los monos. Ahora soy frugívora. Y no vayan a pensar que me alimento a punta de peras, manzanas y papayas. Fruta es cualquier verdura, cualquier producto que salga de una flor. Es decir, el pimiento o pimentón también es una fruta. El tomate también es una fruta, el aguacate también es una fruta. Los monos se alimentan en un 70% de frutas y el resto, el otro 30% son verduras. Por verduras es las cosas que tienen, por ejemplo, una raíz o las lechugas, las hojas. También se alimentan de raíces, complementan su dieta con insectos y algunos pocos monos sí comen algo de carne. Muy poca, una cosa absolutamente simbólica. Y obviamente cruda. Y mi proteína viene sobre todo del huevo, que me como casi crudo, pasado por agua, hervido. Y conozco las gallinas, son las de la vecina, mi amiga Lola. Y me gusta conocer esos animales y ver sus condiciones de vida. Y me gusta ver que no tienen un perro que las vigila, que está amarrado a una cadena, como ocurre acá en muchas granjas de gallinas libres y felices, que tienen un guardián allá a las 24 horas, prisionero. Y acá tenemos otra paradoja. Los cientos de miles de personas que nos gastamos el dinero y que se gastan el dinero en huevos de gallinas que corren libres. Y resulta que de esa manera estamos fomentando sin saberlo y sin quererlo ese tipo de trato hacia el perro guardián. Y esas paradojas se dan porque nuestro sistema de pensamiento y nuestra forma de relacionarnos con los animales no ha pegado un cambio completo. Lo hacemos por sectores, pero seguimos viendo al animal como un instrumento, como un ser que está a nuestro servicio. Entonces tocamos en un sitio y acabamos teniendo otro animal que acaba pagando el pato o las consecuencias. Eso no significa que no debamos movernos en esos sectores, sino que simplemente seamos conscientes de nuestra realidad. Y de vez en cuando en el supermercado se me van los ojos y a veces incluso las manos hacia una caña de cerdo ibérico, por ejemplo. Y eso es directamente proporcional al hambre que tenga y a mi estado mental. Cuanto más agitación, más angustia, pensamientos negativos, nervios, ruido mental tenga, más ganas tengo de comerme ese pedazo de carne o una pizza o de comprarme un pastel. Y obsérvenlo, eso nos pasa a todos. Seguro que sus atracones de papas fritas a la francesa o de helado vienen también en momentos convulsos, mentales. Y cuando eso ocurre, pues a veces alcanzo a reflexionar 2 veces y me doy cuenta de que en realidad puedo prescindir de ello y lo dejo pasar. Y hay veces que esa caña de lomo ibérico acaba en mi cesta de la compra. Y me lo permito, me lo perdono. Desde la culpa y desde la obligación y desde la renuncia no se llevan a cabo los cambios. Cada vez tengo menos apetencia de esa clase de productos. Y cuando aparece observo ese ruido mental. Y observo. Y lo disfruto. Y eso no significa que me vaya a reafirmar en que quiero consumir ese tipo de productos. Simplemente me veo como alguien inocente. Desde la recriminación, desde la culpa, desde el eso está mal, no se hacen los cambios a largo plazo, no se hacen los cambios de raíz, no se hacen los cambios duraderos y que van a pervivir en el tiempo porque son originarios nuestros. Yo no soy perfecta en absoluto, ni creo que nadie lo sea. Todos tenemos nuestros momentos de gloria y nuestros momentos oscuros.
incluso en los que contradecimos lo que queremos hacer, ya sea por principio, ya sea por salud. A veces elegimos en contra de nuestras opciones, pues para castigarnos, para sentirnos mal, físicamente incluso, para demostrarnos que no somos capaces de ser coherentes. Da igual todo eso. Lo que importa es vernos inocentes, porque somos personas que estamos en el camino de entendernos, de comprendernos. Y este tema de comer carne o no comer carne es otro ejemplo más en el que ver cómo funciona nuestra mente. Y hay quien pueda decir, y esta mujer que come carne, pues en un 99,9% del tiempo no, pero sí come carne de vez en cuando, ¿qué está acá hablando de los animales y de la mejora de sus condiciones de vida, etcétera? Y sí, creo que todos estamos en el camino, todos somos luz en algún momento y todos somos oscuridad en algún momento. Todos podemos opinar, todos podemos aportar en la medida en la que podemos. Y este es mi aporte en este momento de mi vida.